Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1 y el verso 3 en adelante. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando del versículo 3 hasta el versículo 6 de esta epístola de Colosenses. En ella, en esta parte, vimos la oración de Pablo y sus colaboradores por los hermanos de Colosas. También vimos el testimonio y la conversión que tenían estos hermanos en Colosas. Ese testimonio que Pablo había recibido de ellos, que eran santos y fieles en Cristo. Y también de cómo tenían una fe y un amor hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. También vimos que esta fe que los colosenses profesaban y en la cual daban testimonio era el resultado de la palabra verdadera del Evangelio. Porque el Evangelio había llegado a Colosas y ellos habían oído la palabra. Entonces, habiendo oído el Evangelio, los colosenses se habían convertido al Señor y el Evangelio estaba produciendo en ellos un efecto. El primer efecto era el efecto de la salvación y el segundo de crecer en esa salvación. Luego entonces Pablo en el verso 7 dice: como lo habéis aprendido de nuestro amado y consiervo Epafras, el cual es un ministro de Cristo. Entonces ahora en el verso 7 Pablo reconoce que ellos habían aprendido sobre el Evangelio gracias
a un hermano muy fiel llamado Epafras. Y él dice, nuestro consiervo amado. Es decir que Epafras era un ministro del Señor, un hombre que, al igual que Pablo, llevaba el Evangelio y establecía iglesias en todo lugar, porque dice nuestro consiervo, es decir, algo similar. Sin embargo, cuando vemos aquí que la palabra habla de Epafras, este hombre casi no es nombrado en la Biblia, muy pocas veces. Hay solamente unos pocos versículos que hablan de él. Y uno de ellos es este, que dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y en Colosenses 4:12 se dice también de él, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en Filemón, capítulo 1, versículo 23, también hay una referencia a Epafras. Filemón 1:23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Solamente existen estas pocas referencias a este hermano de Epafras. Sin embargo, se dice que era un fiel siervo de Cristo. La palabra ministro es siervo, un servidor de Cristo. Se dice que era un hermano fiel, pero también se dice que era un hermano de mucha oración, porque ahí lo dice, Epafras, el cual es uno de vosotros, siempre rogando por vosotros, para que seáis firmes y perfectos y completos. Entonces Epafras era un hombre de mucha oración, tenía mucha carga por los hermanos. Y aparte de eso, era un hombre que colaboraba en el ministerio del apóstol Pablo. Ahí lo vemos allí, al lado del apóstol Pablo, en las prisiones. Allí estaba diligente. Entonces, Epafras es un ejemplo para nosotros. Era un hermano que había llevado el Evangelio a Colosas, pero que no dejaba de orar por los santos allí. Y mire lo que dice aquí, 4:12. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Casi no se dice más nada de él, pero yo pienso que lo que el Espíritu Santo revela de él es suficiente, ¿verdad?, para darnos una enseñanza acerca de cómo debe ser un verdadero siervo de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder ser como Epafras, fieles siervos de Cristo, pero que estemos preocupados por los hermanos y que esa preocupación la podamos llevar por medio de nuestras oraciones a nuestro Padre.
siempre hay ejemplos en la palabra. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos. Entonces hay un ejemplo aquí del hermano Epafras, y él lo menciona. Dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, que fue por medio de Epafras que el apóstol Pablo llegó a saber de los hermanos de Colosa, y yo me imagino que también de muchos lugares. Y Pablo sabía que, aunque él no conocía a los hermanos de Colosa tenían un profundo amor también por el apóstol, porque dice que él les había declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, una vez que Pablo habla aquí de Epafras y nos da las características de este hermano y cómo era un ejemplo para que nosotros podamos imitarlo, entonces el verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo retoma otra vez la oración. La semana pasada vimos que dice, siempre orando por vosotros. Ahora lo vuelve a tomar aquí y dice, por lo cual nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pero en este pasaje, o en este verso del 9 al 10, Pablo va a revelar cuál era la oración que él hacía por los hermanos. Entonces, dice allí, yo lo anoté, él pedía para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice. Orar y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo le oraba al Señor por ellos, para que ellos pudiesen conocer la voluntad de Dios, para que ellos pudiesen conocer lo que Dios quería para con ellos, y les diera sabiduría e inteligencia espiritual, porque todos sabemos que hay una sabiduría que es terrenal, la del mundo, pero hay una sabiduría que es espiritual, la sabiduría que viene del cielo. Y nosotros como creyentes necesitamos conocer la voluntad de Dios y ser llenos de la sabiduría espiritual. Entonces Pablo pedía por ellos, para que conocieran la voluntad de Dios y fueran llenos de la sabiduría espiritual. Dice aquí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No basta que una persona simplemente crea en el Señor. Necesita conocer cada día al Señor, conocer su voluntad, ser lleno de la sabiduría espiritual. Y para eso tenemos la palabra, hermano. Porque la palabra dice que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Así dice la palabra.
Dice que la palabra hace sabio al sencillo. Y una de las cosas que debemos buscar los creyentes es esa sabiduría espiritual. Pues esa sabiduría se obtiene a los pies del Señor. Hace tiempos, ustedes quizás han escuchado la historia de un hermano en un sitio muy lejano, muy apartado del mundo, casi en una selva. Él oyó hablar del Espíritu Santo y él quería saber más del Espíritu Santo. Y él preguntaba del Espíritu Santo. Entonces él un día dijo que se iba a ir a Nueva York a buscar los misioneros que habían llevado el Evangelio a su pueblo para preguntarles más del Espíritu Santo. Entonces llegó allá a Nueva York y por allá le dieron parte en una iglesia y él habló del Señor. Y cuando un hombre que era teólogo en divinidad del Espíritu Santo lo escuchó, dijo: realmente yo soy teólogo del Espíritu Santo, pero yo no conozco el Espíritu Santo como lo conoce ese hermano que está ahí. Porque él tenía una realidad, el conocimiento espiritual. Hay un conocimiento que es un conocimiento intelectual. El ejemplo lo tenemos cuando el Señor nació en Belén. Herodes llamó a los fariseos y a los escribas y le preguntó: ¿dónde debe nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Belén, porque así está escrito. Pero ellos no fueron a ver al Señor. Ellos conocían la Escritura de una manera intelectual, pero espiritualmente no percibieron dónde estaba el Cristo. En cambio, habían otros que quizás no tenían el conocimiento de la palabra, pero tenían conocimiento espiritual y pudieron percibir dónde estaba el Señor. Entonces Pablo pedía que los hermanos fueran llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios. ¿Qué más decía él? Decía aquí, ¿qué más pedía? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto para toda buena obra. Otra cosa que él le pedía al Señor: Señor, que estos hermanos puedan andar como es digno de ti y que puedan llevar fruto para toda buena obra. Tremendo, ¿verdad? Lo que Pablo pedía. Y yo me puse a ver estos versículos y yo digo, bueno, a veces nosotros decimos, bueno, tal persona no lleva fruto, pero nosotros no oramos para que lleve fruto. Quizá nosotros no le decimos al Señor: Señor, mira a tal hermano, tal hermana, que vemos que no lleva fruto. Señor, ayúdalo para que lleve fruto. Afírmalo. Quizás, hermano, allí tenemos una falla. Entonces fíjense que Pablo dice que él oraba para que andaran como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esas eran las oraciones de Pablo por los hermanos de Colosa. Yo me imagino a Pablo: Señor, que los hermanos de Colosa conozcan tu voluntad. Señor, llénalos de tu inteligencia. Señor, permite que ellos puedan andar como es digno de ti, que lleven fruto. Que se llenen del conocimiento tuyo, Señor. Porque el Señor quiere, hermano, que cada día le conozcamos. Hay un pasaje en Jeremías que dice: no se alabe el rico en su riqueza, ¿no? Ni el sabio
en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino que se alabe en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Yahvé. Entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros le conozcamos, pero no de una manera intelectual, hermano, de una manera académica, sino de una manera real. Que el Señor sea, hermano, real para nosotros. Que lo que leamos en la palabra a nosotros nos sea una realidad. Que no seamos, hermano, como Job en sus primeros días. De oídas te conocía. Y eso que Job sacrificaba, y era un hombre recto, apartado del mal, un hombre íntegro, ¿verdad? No dice la palabra. Pero tremendo cuando él dice, de oídas te conocía. ¿Ah? El mismo Samuel en sus primeros días estaba en el templo y dice que él abría las puertas del templo, prendía la lámpara de Dios para que no se apagara. Estaba con el sacerdote en el templo, hermano, pero no conocía al Señor. Tremendo, ¿no? Y dice, y Samuel no conocía al Señor. Y un día que el Señor lo llamó Samuel, y él salió corriendo para donde Elí. Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado, vaya a acostarse. Y el Señor lo volvió a llamar Samuel. Y aquel viejito no entendía qué era lo que pasaba, hasta que por fin el viejito se le despertó el sentido, porque estaba dormido también, espiritualmente, Elí. Y le dijo, anda, y cuando escuches que te llamen, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Y ese día dice que le fue revelada la palabra del Señor a Samuel. Y fue un fiel profeta del Señor. ¿Pero por qué? Porque Samuel en ese momento llegó a conocer al Señor. Entonces es importante que el creyente conozca al Señor. No solamente por la letra de la Biblia, sino en experiencia, en realidad. Como el mismo Pablo decía, yo sé quién he creído. Todo eso era lo que pedía Pablo por los creyentes. Que conocieran al Señor, que tuvieran experiencia con el Señor. Y en Efesios Pablo ora por los hermanos y dice que él oraba para que los ojos del entendimiento fueran abiertos y fuesen capaces de conocer la anchura y la profundidad ¿de qué? Del amor de Cristo. Pablo se desvivía por eso. Él no descansaba. Él quería que los hermanos conocieran al Señor así como él lo conocía. Y Pablo oraba por ellos. También Pablo oraba y decía, fortalecidos con todo poder, para que fueran fortalecidos, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa era otra de las oraciones de Pablo, que los creyentes fueran fortalecidos. En Efesios dice, fortalecidos con todo poder, ¿en qué? En el hombre interior, por su espíritu. ¿Y sabe por qué Pablo decía para que fueran fortalecidos? Porque oraba para que el Señor los fortaleciera. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, para que pudieran soportar las pruebas y las aflicciones por causa de Cristo. Porque esta palabra paciencia es la misma que usa Santiago. Jupone, quiere decir estar debajo, llevando un peso. Entonces les pido al Señor que sean fortalecidos para que puedan soportar, para que puedan tener esa fortaleza para soportar las pruebas,
Porque la vida cristiana está marcada por el camino de la cruz. El Señor dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces la vida de nosotros está marcada, hermano, por el camino de la cruz. Lo único es que no vamos a estar derrotados, porque la Biblia dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor no nos ha mandado a andar en derrota. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, son muchas, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, que no es que nosotros llevamos la cruz y estamos ya... no. Sí pasamos por pruebas, por dificultades, porque ese es el camino de la cruz. Pero el Señor dice: y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y algo que no podamos resistir, dice que Él no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Entonces Pablo oraba para que los hermanos fueran fortalecidos. Y necesitamos, hermanos, que oremos unos por otros para que seamos fortalecidos. Yo hubo un tiempo, hermano, yo le contaba a un hermano que en mi vida cristiana, hermano, yo estaba más frío que una nariz de perro. Hermano, yo estaba que yo no oraba. Yo, hermano, leía la Biblia y lo que veía era puras letras, hermano. La volteaba para acá, para allá. Estaba pasando por un momento de mucha sequedad. Pero había momentos, hermano, en ese estado de frialdad que yo estaba pasando, que yo me sentía como fortalecido, como que me venía el gozo del Señor. Y yo, aunque estaba frío, no me apartaba del Señor. Y en una oportunidad encontré una hermana, una ancianita, y cuando ella me vio me dijo: hola, hermanito, siempre oro por ti. Y en ese momento cuando ella me dijo: siempre oro por ti, yo dije: Señor, gracias por esta hermana. Quizás si no fuera por esta hermana, quién sabe, Señor, ¿dónde andaría yo? Había una hermana que estaba como de plata, hermano, rogando: Señor, mira al hermano, Señor, ayúdalo. Y ahí, hermano, de verdad que es nuestra falla. Nosotros tenemos mucha falla en eso. Somos, hermano, perezosos para orar. Y orar puntualmente por los hermanos, como lo hacía Pablo aquí. Porque verdad que es más fácil uno criticar que orar. Es verdad. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Pablo, orando. Desde que hemos oído de ustedes, no cesamos de orar, para que conozcan la voluntad de Dios, para que sean llenos de la inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, para que puedan llevar fruto y para que puedan ser fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Pablo dice en Efesios 6: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que pueda estar firme. ¿Contra qué? Contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha con carne y sangre. A veces nosotros vemos la carne, pero no vemos lo que está detrás. El enemigo, hermano, está también molestando. Y necesitamos pedirle al Señor que seamos fortalecidos para estar firmes contra todas acechanzas del diablo.
Toda esta era la oración de Pablo por ello. Aquí Pablo nos revela el tipo de oración que hacía. Y yo pienso que viendo estos versículos aquí, yo cuando los leí, yo voy aprendiendo también, porque uno aprende del Señor, de la palabra. Y dice, oye, Señor, qué tremendo. A veces no, pero es que yo no tengo por qué orar. Hermano, hay mucho por qué orar. Hay hermanos nuevos que necesitan ser afirmados. Hay hermanos viejos que todavía no terminan de afirmarse. Y el único que puede afirmar es el Señor. Porque dice la palabra que si alguno está en pie o cae, poderoso del Señor, ¿para qué? Para estar firme. Yo cuando comencé mi vida cristiana, hermano, yo estaba guisiguasi. Guisiguasi es así. Yo me gustaban las cosas del Señor, pero por otro lado también el mundo. Y yo, bueno, ahí estaba ahí. Y un día yo estaba en un sitio y el Señor trató conmigo. Yo estaba así, echándole maíz a unas gallinas y jugando con las gallinas, hermano. Y de repente algo me dijo en mi interior, no puedes seguir así. Tienes que decidirte, el mundo o yo. Uy, aquello me resonó en mi interior. Salí de ahí donde estaba echándole la comida a las gallinas y me arrodillé en un cuartico. Y yo le dije, Señor, yo hoy le doy la espalda al mundo y te sigo a ti. Elijo seguirte a ti. Y ese día yo sentí que el Señor me afirmó. Yo empecé ya a caminar con el Señor. Ya no escondía la Biblia, porque yo escondía la Biblia en una bolsa. Y me decían, ¿qué es un libro? Y había una muchacha muy echadora de broma. Yo estaba adolescente y ellas eran muy echadoras de broma. Y me decían cosas. ¿Y qué llevas ahí? No, un libro. ¿Y para dónde vas tú? No, por ahí. Pero ellas más o menos sospechaban. Y decía, ¿no será que tú eres cristiano? Bueno, no, yo visito y eso. Yo trataba. Pero hermano, cuando yo me afirmé en el Señor, ellas me dijeron, ¿te diste cuenta que tú sí eras cristiano? Teníamos razón. Sí soy, le dije. Soy cristiano. Ahora yo sigo a Cristo. Ah, pero el Señor me había afirmado, hermano. Porque es el Señor que afirma. Pero yo me imagino que había algún hermano o algunos hermanos que estaban orando por mí. Y mire, Éprafas dice que oraba para que fueran fortalecidos, afirmados en el Señor. Entonces se requiere, hermano, de ese tipo de oración. Y él dice, desde que oímos no cesamos de pedir. Es decir, que son peticiones puntuales. Aún por los enfermos, dice la Biblia, oremos unos a otros para que seáis sanados, dice Santiago. A veces hay enfermos y debilitados entre vosotros. Y a veces hay enfermedades físicas, pero también enfermedades espirituales. Entonces Santiago dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, estos versos, hermano, a mí me encantan, hermano. De verdad que son reveladores de cómo era la manera que el apóstol Pablo oraba y cómo es la manera que debemos orar nosotros por los santos. Y todos, hermanos, necesitamos de la oración. Porque aún Pablo le dice a los efesios, y oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, me sea palabra. Si nosotros creemos que los hermanos que predican la palabra, no necesitamos orar por ellos, porque ellos ya están superdotados. Ya ellos tienen, como dicen, se saben toda la cartilla, ¿no, hermano?
Aún hay que orar por ellos también, para que el Señor les dé palabra, para que sean fortalecidos, para que sean guardados. Entonces los siervos deben orar por los hermanos, pero los hermanos también deben orar por los siervos. Tiene que ser algo recíproco. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje. ¿Qué más dice? El verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La oración tiene que llevar acción de gracias. Dice que oremos con acciones de gracias. A veces muchas veces oramos, pero fallamos en decirle al Señor: Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Entonces Pablo siempre tenía una acción de gracia. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ahora Pablo se va a enfocar ¿en quién? No en él, ni en Epafras, no, en Cristo. Ahora dice que el Señor nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos un privilegio, hermano, de que el Señor nos haya llamado. Qué privilegio, hermano, de que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. Y debemos darle gracias al Señor: Señor, gracias, porque tú me llamaste de las tinieblas a la luz. No por los méritos míos, porque yo no tenía ninguno, sino por lo que Él es misericordioso y clemente. Entonces ahora Pablo va a enfocar a los colosenses hacia Cristo. Necesitamos estar enfocados, hermano, en Cristo. Porque dice aquí la palabra: el Señor nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas. Esta palabra potestad, hermano, es dominio. Un dominio, hermano. Nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás. Y no era algo fácil para nosotros librarnos del dominio del enemigo. Dice aquí: el cual nos ha librado. ¿Quién nos ha librado? El Señor. De la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tremendo cambio que nos dio el Señor, ¿verdad? Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de que de muerte a vida. Entonces, ahora Pablo se enfoca en lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano. Debemos dar gracias cada día al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. ¿De dónde estábamos nosotros? ¿De dónde nos sacó el Señor, hermano? De las mismas garras del enemigo. Y dice: y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El asunto no es estar en una iglesia, el asunto es estar en Cristo. Si usted está en Cristo, está bien. Si no está en Cristo, preocúpese. Está en Adán,
Hay dos maneras, o está en Adán o está en Cristo. Una vez que el Señor nos rescata, nos lleva al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Esta palabra redención quiere decir un pago con un rescate. Porque el Señor, para podernos sacar de donde estábamos, tuvo que pagar un precio. Pedro dice que nos rescató no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Eso le costó al Señor, hermano, su propia vida para podernos rescatar, para poder dar ese pago. Esa palabra redención es un pago a precio que el Señor hizo por nosotros, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Esta palabra perdón es un indulto. El Señor nos borró la cuenta. Teníamos una tremenda cuenta, hermano, y el Señor, por medio de lo que Él hizo por nosotros, entonces pagó, canceló nuestra deuda. ¿Y qué más dice Pablo a los colosenses de Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. Aquí empieza Pablo a revelarles a los hermanos y a la iglesia quién es Cristo. La imagen del Dios invisible. El Dios invisible tiene una imagen. Y esa imagen es Cristo, es su Hijo. Hebreo 1:3 dice, hablando de Cristo, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces ese Dios invisible se hace visible y se revela a través del Hijo. Por eso dice San Juan, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno, está dentro del Padre, le ha dado a conocer. Todos los gnósticos decían que Cristo, tenían cosas raras en cuanto a Cristo. Entonces Pablo deja sentado que Cristo no es una criatura, Cristo no es un ángel, no, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito tiene dos sentidos: el sentido del primero que nace, pero también el sentido del heredero de todo. En aquel tiempo el primogénito tenía los privilegios y era heredero de todo. Entonces Cristo es el heredero de todo. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que Él es el primogénito de toda creación. No es el primer creado, como dicen los ruselistas, no. Sino que Él es el heredero de todo. Porque todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y Juan 1:2 dice, y sin Él, hablando de Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que todo se mantiene en orden por Cristo. Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces aquí Pablo comienza a enseñar acerca de la divinidad de Cristo. La imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él.
El Padre hizo todo para el Hijo. Y todas las cosas en Él subsisten, se mantienen. Y el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El Padre ha puesto a Cristo como la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Papa, no, como muchos dicen, no. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ni siquiera un pastor, ni siquiera un siervo de Cristo. Porque los que han sido llamados por el Señor han sido llamados a servir al cuerpo. Y tienen que reconocer que la cabeza es Cristo. Y dice, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Toda la gloria, hermano, toda la preeminencia es a Cristo. Y usted y yo, hermano, tenemos que estar mirando siempre a Cristo. Si usted me mira a mí, en cualquier momento me le puedo caer de la repisa, hermano. Me le caigo, hermano, a la repisa, porque usted me está viendo a mí. Pero si usted ve a Cristo, Cristo es fiel, hermano. Uno siempre tiene que estar viendo a Cristo, no a los hermanos, porque puede ser, ay, qué hermano tan querido, pero es un hermano que tiene debilidades, tiene flaqueza. Yo siempre digo, no me pongan la repisa porque me le caigo. Mire siempre al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que tiene que aprender todo creyente. Cuando venimos a Cristo, vamos a seguir a Cristo. Vamos a andar en pos de Él. Porque si usted mira para los lados, hermano, se cae. Todos los que estamos en la iglesia hemos sido pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y cada día necesitamos de la gracia del Señor. Aquí la cabeza de la iglesia, el preeminente, el que tiene el primer lugar, es el Señor. El más hermoso entre los hijos de los hombres, nuestro amado Señor. Y a Él es que tenemos que seguirlo. Seguir a Cristo, seguir sus pisadas. Entonces Pablo se enfoca en Cristo, en lo que Él es. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Porque Cristo, siendo el Verbo de Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y Dios siempre se va a revelar en Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces dice aquí, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Ya no dijo quién era Cristo, ahora no va a decir qué hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Y hizo la paz mediante la cruz. La obra de la cruz es tremenda, hermano. Hay un libro que se llama Las provisiones de la cruz. Tremendo. Porque a veces nosotros pensamos nada más, no, ya Cristo murió por nuestros pecados, ya. No. Hubieron cosas tremendas que hizo el Señor en la cruz. No solamente murió para salvarnos y perdonarnos, sino que reconcilió todas las cosas. Puso en su sitio a Satanás también. Lo puso en su lugar. Y Él va a hablar de esto. Y dice también, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, pero también Cristo ha hecho grandes cosas. Nos ha reconciliado. Éramos enemigos y ahora fuimos reconciliados por Cristo. Él nos ha reconciliado mediante la muerte en la cruz. Y dice aquí, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Esto tiene un efecto si en verdad habéis sido, dice aquí, si permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto tiene un efecto si hay una realidad. Si no hay realidad, entonces no puede haber efecto, ¿verdad? Entonces dice aquí, sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces es necesario que prediquemos el Evangelio. Hoy se montó un muchacho en el bus donde veníamos. Él iba a vender unos lápices, pero me di cuenta que no le importaba tanto el lápiz porque él dijo, el que no quiere comprarlo, bueno, no lo compre. Pero quiero que se lleve el mensaje en el corazón. Y el mensaje que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que ustedes tienen que arrepentirse y volverse a Dios. El muchacho predicó el Evangelio como 15 minutos y nadie le compró. Y dijo, no importa que no me hayan comprado, pero lo importante es que se llevaron el mensaje del Evangelio. Y yo, oye, gloria a Dios. Porque tuvo la valentía de poder hablar del Señor y demostrar las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude y que hasta aquí está donde hemos estudiado, no yéndonos muy profundo, sino por encimita, pues podamos aprender algo del Señor y podamos seguir avanzando en esta epístola tan hermosa que es la epístola a los Colosenses. Amén. Entonces vamos a orar al Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz, porque tú nos has rescatado con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Nos has puesto, Señor, en lugares celestiales con Cristo. Y hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. Tú eres grande y tú eres maravilloso. Y así como el apóstol Pablo podía dar gracias al Padre, nosotros también te damos gracias hoy. Gracias, Padre, por habernos revelado a tu Hijo, por habernos dado lo que más amabas, a Jesucristo. Gracias porque un día escuchamos la voz del Evangelio y tú nos salvaste, Señor. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia. Padre, gracias te damos. Porque si hoy estamos aquí, es por tu gracia. Es por tu bondad, Señor, es por tu amor, es por tu misericordia. Te rogamos por cada uno de nosotros, por cada hermano, por cada hermana que está aquí en este lugar y los que no han podido venir. Que tú fortalezcas a los hermanos. Que tú afirmes, Señor,
nuestras vidas, Señor. Que seamos llenos del conocimiento tuyo, de la inteligencia espiritual, Señor. Padre, que Cristo sea revelado cada día en nosotros. Señor, queremos conocerte más, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Padre, para que podamos expresarte, Señor. Muchas gracias te damos por esta noche. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.